Bueno, familia, si bien la líder el otro día nos habló de las promesas y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que nos ha prometido, a la hora de hacer un proyecto de vida, que es lo que estamos haciendo, por eso Marcelo decía, estamos preparándonos para el año, aunque ya llevamos el segundo mes que estamos en transcurrido ya el año, un proyecto de vida se basa, su fundamento es una promesa de Dios. Bueno, allí le vamos a pedir a Rubén si nos puede acompañar ahí con unas imágenes que hemos puesto. Gracias, Rubén. Generalmente, cuando decimos una promesa y lo asociamos con los seres humanos, prometemos muchas veces cosas, pero los seres humanos solemos fallar, los seres humanos podemos a veces olvidarnos. En cambio, las promesas del Señor son completamente distintas. Ustedes recuerden que el Señor es fiel, que el Señor lo que promete lo cumple. Y para que nosotros podamos comenzar nuestro proyecto de vida, generalmente les decimos, busquen en la Biblia una promesa. Y muchos me dicen, ¿y cómo busco? Otros me dicen, bueno, yo encontré la promesa porque hice esto. Abrí la Biblia y donde me salió leí. No, así no buscamos las promesas del Señor. Las promesas del Señor vamos a ir viendo algunas particularidades y vamos a ir tomando nota de algo muy importante. Dios siempre se acercó al hombre con una promesa, con un pacto, con un acuerdo, con una forma de hacer un trato, sería, ¿no? Dios se acerca a los hombres, les propone un acuerdo y bueno, allí vamos a ir viendo es que hay algunas de esas promesas que tienen características especiales. Si les pregunto, seguramente se van a acordar de muchos acuerdos o tratos o pactos que hizo el Señor con algunos hombres de la Biblia, ¿no? Ahí está, muchas gracias, ahí vamos. Generalmente los tratos o los pactos que hace Dios con el hombre tienen una base en su palabra. Entonces, lo que Dios está escrito, lo que a través de los apóstoles hemos recibido en la palabra y en el Antiguo Testamento, Dios lo cumple porque respalda su palabra. Dice que una promesa significa un mensaje, un anuncio, algo con el cual Dios se compromete a hacer algo por el hombre. Pero fíjense lo que dice, es un ofrecimiento voluntario. Acuérdense, el Señor vamos a poner a Abraham. Se acerca a Abraham y le da una promesa. Seguramente, la verdad que no le da una, le da varias, pero la más famosa, la más conocida es, haré de ti una nación grande, te bendeciré, ¿sí? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjense la promesa que le hace Dios a Abraham, no solo para él, sino para su descendencia, y no solo para su descendencia, sino para todas las naciones de la tierra. Entonces lo importante que tenemos que entender que el ofrecimiento de Dios para nuestra vida es realmente una decisión que tiene Dios de acercarse al hombre para darle bienestar, para darle prosperidad, para darle, en el caso de Abraham, una descendencia que no tenía, ¿sí? Y Dios, a través del tiempo, cumple esa promesa sobre la vida de Abraham. Pero fíjense lo importante que fue esa promesa que hoy sigue vigente.
para todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, esta promesa hoy sigue vigente. Todos aquellos que creen en el Señor Jesús, que tienen la descendencia de aquel hijo amado de Abraham e Isaac, todos ellos reciben la misma promesa. Después la recibe Jacob y así llega hasta nuestros días. Muy bien. Entonces, una promesa o un pacto, ¿sí? Es un mensaje, es una palabra de Dios hacia nuestras vidas, pero es un ofrecimiento de parte de Dios. Yo les decía, a veces confundimos con las promesas que hacen los hombres y nos desencantamos o no confiamos demasiado porque los hombres somos débiles, fallamos y no cumplimos las promesas. Pero aquí el que promete es el Señor. En su palabra nos está dando un ofrecimiento voluntario para hacer Él algo a nuestro favor. ¿Sí? Vamos, Rubén, con la segunda diapositiva, por favor. Bien ahí. Las promesas de Dios tienen determinadas características, ¿sí? Allí el Señor nos regala bendiciones. ¿Por qué digo bendiciones? Porque con el transcurrir del tiempo, ese bien, esa misericordia sobre nuestras vidas se transforman en una bendición total para nosotros. Otro clic por allí. Ahí, ahí. Lo que yo les decía recién, por ejemplo, la promesa que hizo Dios a Abraham sigue hoy vigente para nosotros. ¿Qué es la situación? Recién dije, aquel que cree, ¿sí? Aquel que tiene fe recibe la promesa. ¿Las promesas son para todo el mundo? No, porque hay mucha gente que no cree en el Señor. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo van a recibir las promesas, ¿sí? ¿Las promesas están disponibles para todo el mundo? Sí, ¿sí? Pero hay algunas condiciones que necesitan darse para que las promesas le sean aplicadas a todo el mundo. En este caso, decimos que los que son linaje de Abraham son aquellos que han recibido al Señor Jesucristo por fe en su corazón. Entonces, ¿están disponibles las promesas para todos? Sí. ¿Todos las van a recibir? Aquel que no cree, no, porque las promesas vienen por fe. ¿Todos de acuerdo por ahí? Seguimos. Bien, ¿qué es lo importante? Conocer al Señor, a sus principios y a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere las promesas del Señor, pero no conoce la palabra de Dios. Y como vamos a ver en un poquito más adelante, tenemos condiciones. Algunas promesas son condicionales. O sea que yo necesito conocer al Señor y todo lo que dice en la palabra de Dios. Vamos con otra por allí. Es importante que entendamos que Dios quiere nuestro bien. Entonces, cada vez que nosotros decimos, bueno, Señor, me vas a bendecir este plan de vida, si Dios está viendo que no se glorifica a Él, que en su vida usted no va a glorificar a Dios, Dios allí pone un freno y dice, no puedo. Dios es un Dios de bendición y es un Dios de bien. Por eso nos dice en algún versículo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que te vaya bien. Entonces, lo importante es que como somos hijos de Dios, Dios quiere el bien para nuestra vida. Dios es papá y no nos va a dar algo que a nosotros nos perjudique. Por eso es importante entender que con nuestra vida también glorificamos a Dios y todas las promesas son dadas para que se cumplan y con ese cumplimiento nosotros glorifiquemos al Señor. ¿Sí? Bueno, vamos con otro poquito. Bueno, allí está saludando Diego Guzmán.
Bienvenido, Diego. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo se clasificarían las promesas? ¿Sí? Allí tenemos dos opciones. ¿Sí, Rubén? Tranquilo. Ahí está. Una que es condicional. Sí, una condición quiere decir algo que hay que cumplir. ¿Sí? Si usted lee el versículo de la Biblia y dice sí, ¿sí? Esa palabrita sí me está indicando que es una condición. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Deuteronomios, allí dice 28, dice, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? Y pusieres por obra los mandamientos, si oyeres, condición, si pones por obra los mandamientos, las bendiciones te alcanzarán, te llegarán, y hay una lista inmensa de bendiciones económicas, emocionales, familiares, espirituales, pero hay una condición, en este caso, oír la voz de Dios y poner por obra sus mandamientos. Es importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Em, Cuando uno elige una promesa, tiene que entender que la condición vendría a ser como un GPS, o sea, me marca la ruta por donde yo debo ir, ¿sí? Esa condición me lleva a que yo reciba la bendición. Entonces, hay un caminito que tengo que recorrer para recibir la bendición o la promesa. Generalmente uno lee las promesas o lee la palabra de Dios y dice, qué hermosa palabra, qué buena promesa, ¿sí? Pero dice, si obedecieres, a la hora de la práctica, tengo que conocer qué debo obedecer. Y entonces allí viene el conocimiento de Dios y su palabra. Vamos un poquito más. Hay otras promesas que son incondicionales, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a la condicional. Segunda de Crónicas 7:14, por allí es un versículo bastante conocido que dice que si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? Allí hay una condición. Si el pueblo se humilla, busca a Dios, entonces yo iré desde los cielos y derramaré sobre abundantes bendiciones. ¿Se entiende? Vuelvo a que hay una palabra, un condicional, sí, ¿sí? Si mi pueblo me busca de corazón, si mi pueblo obedece, ¿sí? Si escucho la voz de Dios y hago conforme a su voluntad, allí se derrama la bendición. Bueno, esas son las condicionales. Si por allí no les quedó claro, después me pregunto. La incondicional, no todavía no, gracias. En la incondicional dice Dios, yo voy a hacer, pero no me dice a mí que tengo que hacer nada. Yo haré, yo te voy a dar, pero no depende de mí. Es la gracia, el favor y la misericordia de Dios sobre mi vida. A veces no es solo sobre mi vida, es sobre toda una generación, sobre todo un pueblo, ¿sí? Y se basa en algo muy, muy especial, en el carácter de Dios, ¿sí? En su fidelidad. Les dije al principio, siempre Dios se acercó al hombre con amor y con bondad. Y entonces por eso nos ha regalado a su Hijo Jesucristo, ¿sí? ¿Y esa es una promesa sin condición? No, ahí hay una condición. Pero el regalo, la bondad y la misericordia de Dios vino a través de Jesucristo. Aquí lo importante es que entendamos que el Señor ha preparado muchas cosas para sus hijos, pero la verdad es que necesitamos primero un conocimiento del Señor. Eh, Todo esto, ¿por qué lo aclaro? Porque usted toma una promesa de la Biblia y dice, ay, esto me va a servir para mi proyecto de vida.
para lo que voy a planificar de aquí al 31 de diciembre. Pero tiene que tener en cuenta esto. La mayoría de las promesas fueron dadas en un tiempo y en un momento para una persona, como dije recién, para una sociedad o para un pueblo. Solo que por la gracia y misericordia del Señor Jesús, hoy nosotros podemos tomar esas promesas y aplicarlas a nuestra vida. Tomar esas promesas y aprender y decir, bueno, de aquí saco esta enseñanza. Pongo un ejemplo. La vida de José está llena de enseñanzas. José pasó por todas las situaciones económicas, emocionales, físicas, ¿sí? Familiares que nos podamos imaginar. Pero a cada una de esas Dios le fue dando una fortaleza, le fue capacitando para enfrentar todo eso, lo fue llevando paso a paso por su vida para que nosotros hoy tomemos ese ejemplo y digamos, estoy atravesando una situación familiar complicada. ¿Dónde busco una promesa que me hable cómo llevar adelante esta situación familiar difícil? Bueno, tengo la vida de José y puedo ir allí a los capítulos donde aparece la vida de José y de allí tomar la promesa. Por ejemplo, soy un poco mal administrador, no me alcanza el dinero. ¿Qué hizo José cuando lo pusieron de administrador? Pues me leo el capítulo donde es puesto en ese cargo de administrador de todo Egipto, José, y saco la enseñanza. Y entonces allí estoy entendiendo que esa promesa que fue dada para José, hoy yo la puedo aplicar a mi vida y me sirve para aprender a ser un buen administrador, a organizar la economía de mi vida. Después vamos a ver en el proyecto de vida un presupuesto. Y Dios nos ha hecho administradores. Entonces, si usted sabe que por allí no está administrando bien su economía, pues vamos a la parte de la Biblia donde aparece la vida de José y puedo sacar una promesa. Entonces, las promesas condicionales e incondicionales. Allí, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Recuerden, Noé, ahí para explicarles el ejercicio que está puesto ahí, el versículo, recuerden que en Génesis 9, bueno, Noé construye el arca, viene allí el diluvio, Noé fue obediente, escuchó al Señor, pero al salir de la situación difícil, Dios le promete algo. Y fíjense que esa promesa también se cumple hoy. No habrá más diluvio, ¿sí? La tierra no va a recibir más diluvio porque Dios hizo un pacto, una promesa, se la hizo a Noé. Y hoy se cumple esa promesa. Pues la tierra pasará por muchas otras cosas, pero no va a quedar destruida la tierra o va a haber otro diluvio porque dice que no, hasta nos dejó una señal de la promesa. Ese bendito arco iris que sale tan lindo cuando llueve, esa es la promesa que le hizo Dios a Noé. No va a haber destrucción porque ya Dios se lo prometió a Noé. ¿Sí? Bien, gracias, Rubén. Ahora sí. Me extendí mucho. Hablo un poco de más. Bueno, otra de las características de las promesas tienen que ver allí, sí, todas así no tenés trabajo, que son generales y específicas, ¿sí? Las generales, muchas veces hemos leído algo que se aplica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero hay otras del Nuevo que son muy, muy generales y que tienen que ver con la bondad de Dios y la acción tanto del Espíritu Santo como del Señor en nuestra vida. Si todos conocen Primera de Juan 1:9, por allí el que tenga Biblia lo quiera buscar, dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Para quién ha sido dada esa promesa? ¿Para alguien específico? No, para todo creyente. Entonces, todo aquel que conoce a Dios y tiene un pecado y tiene un error, se puede tomar de esta promesa y decir, el Señor ya ha provisto para mi vida una forma de sacarme el pecado y volver en amistad con Él. Pero es para todo aquel que cree en el Señor. Eso es importante que entendamos en las promesas generales. Hay muchas promesas generales en la palabra de Dios. En segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, el Señor nos ha dado maravillosas promesas para que seamos partícipes de esa vida eterna, de esa vida espiritual. Entonces, usted va a buscar una promesa y el Señor tiene allí para decirle que les ha dado, les ha regalado grandísimas promesas, gracias, para que nosotros participemos de su naturaleza divina. Piense en la promesa que les está haciendo el Señor. No es solamente terrenal, está prometiendo espiritualmente cosas mucho más grandes y trascendentes, ¿sí? Y a veces nosotros nos quedamos simplemente con aquellas promesas para lo económico, para lo emocional, para lo físico, lo familiar. Y Dios dice, tengo promesas mucho más grandes para ustedes, ¿sí? ¿Por qué no tomar también esas promesas generales? Bueno, a veces hay promesas específicas. Allí hay dos muy importantes, están dirigidas a algunas personas, ¿sí? Por ejemplo, el encuentro que tuvo el Espíritu Santo con María, donde le dice, concebirás y darás a luz un hijo, y será hijo de Dios. No hay esa promesa, no ha sido extendida a nadie más, ni será, porque el Señor Jesucristo cuando vuelva va a volver en otra condición, no va a volver en nacimiento, sino ya en una vida adulta. Entonces, esa promesa fue específica para María. Allí en Isaías hay una promesa específica para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que a veces esas promesas específicas no se pueden aplicar a nuestra vida, porque Dios la dio una sola vez y es para esa situación especial. ¿Todo bien? Sé que vayan anotando las preguntitas, ¿sí? Entonces, tuvimos promesas que son condicionales, incondicionales, promesas generales y promesas específicas. Vamos un poquito más. A ver, don Rubén. Muy bien. ¿Cómo las aplicamos a nuestra vida? Justamente hoy en el tiempo de oración, Rubén usaba este versículo, ¿no? En Hechos 13:47 dice, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Esa bendición, esa promesa, se la hizo Dios al Señor Jesús. Pero Pablo, mirando su tarea de evangelizar y llevar la palabra de Dios, la tomó para sí y la aplicó en su vida y fue un ejemplo de luz a muchos lugares en este mundo. Entonces, allí tenemos el ejemplo de cómo buscar una promesa y aplicarla a mi vida. No fue específicamente para mi vida, pero sí la tomo y la puedo usar en mi vida.
el ejemplo es muy específico. Usted puede, el llamado no ha sido solo para los misioneros, el llamado ha sido para todos los que creen en el Señor Jesús, ser luz en su casa, en el barrio, en la sociedad donde está, en el trabajo. ¿Por qué no luz a las naciones? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo toma esa preciosa promesa y la hace suya. Pero ¿saben qué? Él la cumplió. Él fue obediente a ese llamado. Él la puso por obra. Por eso es que dice, se la aplicó a su vida. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es tener fe y creer en esa promesa. No importa que usted no vaya a las naciones, pero usted en su hogar sí debe ser luz. Y cuando usted cree que Dios lo va a sostener, que a pesar de que los problemas, usted va a ser parte de la solución y va a ser bendición en su casa, usted está haciendo luz. Inmediatamente también está haciendo luz en toda su familia, en su trabajo. No necesitamos hacer grandes milagros, sino mostrar a ese Dios de promesas, a ese Dios sobrenatural que hace grandes promesas. Pero que en mi trabajo es muy complicado. En mi trabajo hay problemas de todas clases. Su llamado es hacer luz, a que usted plante una semillita. La promesa es una semilla que Dios le da a cada hijo, pero la semilla usted sabe que tiene que caer en la tierra, tiene que romperse y germinar, o sea, se tiene que ver, ¿sí? Se tiene que ver que la planta crece, se tiene que ver que la planta dé un fruto. Entonces, a la fe, ¿qué le vamos a agregar? La obediencia. Pero sobre todo, y aquí está dos partecitas muy importantes que a veces no tenemos, es la perseverancia y la paciencia para esperar que la promesa se cumpla. ¿Por qué digo esto? Porque usted terminó el 2024 y dice, sí, pero Dios no me cumplió toda la promesa. Pero estamos en un proceso. Y ese proceso a veces lleva más de un año. Y la promesa de usted, según lo que haya elegido como promesa, a veces abarca muchos años de nuestra vida. ¿Sí? Ser luz a todas las naciones o a las naciones de la tierra no se hace de un día para otro. Lleva un proceso, lleva tiempo, lleva una formación del carácter para que eso se pueda aplicar. Y a veces las promesas tardan más de lo que nosotros podemos estar en esta tierra. Pablo no vio la conversión total de este mundo, pero él sí sembró. Él sí fue obediente y cumplió. Sí, Dios me va a bendecir, Dios me va a abrir las puertas, Dios me va a llevar. Yo hago mi tarea, dijo Pablo. Yo voy a hacer luz donde vaya. Voy a hablar de Cristo donde vaya. Si usted está pensando en su vida y en sus proyectos, allí es donde usted tiene que empezar a mirar. No es abrir la Biblia y la palabra que más me gustó, esa la tomo como promesa. No, la promesa significa algo mucho más grande. Dios se compromete con usted, pero en la mayoría de las cosas usted también tiene un caminito de obediencia, un caminito de seguir instrucciones y en el tiempo correcto, en la voluntad de Dios, se cumplirá esa promesa en su vida. Vamos un poquito más. Bien, es importante que entendamos que yo sé que la mayoría de las veces, porque me ha pasado, yo escribo, nos dicen, hay que hacer el proyecto de vida. Bien,
¿Qué vamos a? En el área económica, quiero esto, quiero cambiar de trabajo, quiero mejorar esto, quiero arreglar tal cosa. Bien. En el área familiar, bueno, que cambie mi familia. Generalmente uno pone expectativas que tiene con respecto a los demás, pero también tiene que poner lo que uno debe cambiar. En el área, por ejemplo, emocional, en el área económica, en el área espiritual. Por eso dice, lo primero que hay que hacer, hay que apartar un tiempo para orar con el Señor. ¿Sí? Usted tiene grandes promesas, pero no va a ser cualquiera. Va a ser la que usted con el Señor se pongan de acuerdo y el Espíritu Santo traiga a su vida. Generalmente uno elige una promesa, no dice la palabra de Dios que tiene que tener una promesa. A lo mejor el Señor le da dos promesas. ¿Y por qué no? Dos promesas. Usted tiene muchas peticiones. Bueno, el Señor puede darle promesas para determinadas áreas de su vida. Entonces, lo importante es que usted primero tenga un tiempo de oración con Dios, ¿sí? No se desespere porque voy a llenar un proyecto de vida y tengo que tener una promesa. No. Lo primero es apartar el tiempo para orar. El segundo paso importante es buscar el pasaje. Vuelvo. En la Biblia hay muchos ejemplos de todo tipo, así como yo les he ido dando, de José, de Abraham, de Noé, de todas las áreas de nuestra vida usted encuentra una promesa que Dios les hizo a esos hombres y hoy usted la puede tomar, apropiarse de ella y aplicarla a su vida. Acá tenemos que tener cuidado porque a veces hay un versículo muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos lo usamos y lo manejamos para cualquier situación. La palabra de Dios no se saca de contexto, por favor. Usted tiene que leer el pasaje, tiene que leer los versículos anteriores y tiene que leer los versículos posteriores, porque allí es donde viene explicado esa ruta, ese camino y cómo Dios va a hacer para que usted se cumpla en usted esa promesa. Pero muchas veces sacamos de contexto una partecita, ¿sí? Entonces yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y claro, hago de mi vida un desastre. Pero si Dios me prometió que me iba a fortalecer, a ver, veamos bien la palabra de Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros le ponemos o manipulamos el versículo a nuestra conveniencia. Entonces, es importantísimo revisar el contexto, el texto completo, y de allí yo sacaré las enseñanzas y las aplicaré a mi vida. Pero allí no queda. Lo importante también es que usted, una vez que tiene la palabra de Dios, la promesa, ¿sí? Te he puesto por luz a las naciones, empiece a orar y le diga, Señor, esta es mi promesa. Nos pasó con Marce sobre todo una promesa que nosotros teníamos para este año con respecto al ministerio. Yo se la di a él, le dije, bueno, mira, creo que esta es la promesa, orar, yo voy a seguir orando por esta promesa para ver si es lo que el Señor quiere llevar aquí a la iglesia en el distrito Córdoba. Y él me dice, bueno, listo, él anotó la promesa, pero yo en ese momento había estado orando, busqué el pasaje, leí y como raras veces me pasa, no anoté. Yo soy de escribir todo, de tomar apuntes. Y después dije, ay Señor, ¿dónde está la promesa? Buscaba en el libro de Oseas específicamente y no la encontraba. Y decía, ay Espíritu Santo, ¿cómo voy a perder la promesa? Y entonces empecé a orar y le dije, bueno Señor, si no es la promesa para esta iglesia,
para este año, vos me darás y me confirmarás. Eso no es. Y después Marce me dice, no, yo ya oré y el Señor me ha puesto en el corazón que sí, que es la promesa. Porque fíjate, y después él me explicaba todo lo que había encontrado en ese proceso de orar con el Señor para aplicar al ministerio. Entonces es importante que usted confirme la promesa con el Señor. Ore sobre esa promesa y que Dios le confirme esa promesa, ¿sí? Una vez que usted lo tiene, ya ahí yo le digo, sí, tranquilo. Ahora solo es confiar y avanzar. Porque hay una promesa que dice, hay una palabra de Dios que dice, las promesas me alcanzarán. No es que usted tiene que correr detrás de las bendiciones y las promesas. Una vez que usted tiene confirmada la palabra de Dios, las promesas del Señor a usted lo alcanzan, porque es la voluntad de Dios que le lleguen. Es el propósito de Dios que esas palabras llegue a su vida, que esa bendición a usted le alcance y cumpla el propósito que Él tiene para su vida. Bueno, básicamente es importante que usted entienda, una promesa no se elige al azar. Para su proyecto de vida no se elige al azar. Una promesa no se acomoda a mi proyecto de vida. Es al revés. El Señor trae la promesa a mi vida. Oro, le pido que me la confirme. Estoy ya decidido allí y a partir de ahí arranco con el Señor a pedirle, Señor, me gustaría que en el área espiritual crezca, madure. Bueno, eso ya lo van a ver en el próximo tema, que son los proyectos de vida. Pero también es importante que usted dedique tiempo a leer la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, es imposible, ¿sí?, que Dios me muestre esas promesas. Hay al por mayor. Está bien, usted puede elegir las incondicionales, está bien, pero la mayoría son condicionales. ¿Qué quiere decir? Que Dios le pide a usted algo. Dios pide un compromiso, porque Él ya se comprometió con usted. Él ya decidió bendecirlo. Él tiene todo listo y preparado para que usted tenga un año no sin problemas, sino va a ser consolado, fortalecido, guiado, prosperado. Para todo hay promesas. Para toda necesidad del hombre hay una promesa ya establecida por Dios para sus hijos. Solo que usted necesita encontrar aquella a la cual Dios ha designado para su vida en este tiempo. ¿Se la dio a otro profeta, a alguien de la Biblia? Bien, pero hoy usted la toma, se la apropia y sale a conquistar eso que usted quiere para este año 2025. Entonces, la función de la promesa no es que Dios me bendiga, no es que Dios me apruebe todo, es que yo, conociendo la voluntad de Dios, sabiendo su promesa, su palabra, voy a ser guiado, fortalecido, acompañado, dirigido todo un año con el respaldo de Dios. Dios me va a decir en plena dificultad, yo estoy aquí, no temas, te sostengo. Pero a veces comenzamos los proyectos de vida al revés, haciendo la lista de peticiones y después, desesperado, abro la Biblia y digo, ¿cuál es la promesa para mi vida? Bueno, hoy el propósito es enfocarnos en cómo buscar la promesa. Tienen allí mucho tiempo y tienen una gran cantidad de promesas en la palabra de Dios a su disposición, para su familia. Usted quiere para su pueblo, para su nación, también las hay. Pero hay que orar y buscar en la palabra de Dios y hay que conocer
cada día más un poquito de la palabra de Dios. Bueno, los invito a que oremos y después ya me hacen todas las preguntas que quieran. ¿Está bien? Bueno, acompáñenme allí. Padre bueno, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, bendito Dios. Tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú no eres hombre para mentir ni para arrepentirte. Todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, tú lo cumplirás, porque tú eres fiel y misericordioso. Porque bendito Dios, tú fuiste el primero que dio el paso para acercarse a nosotros. Señor, estábamos perdidos, descarriados, sin rumbo, y tu amor y tu misericordia hizo posible esa gran salvación. Como dice allí tu palabra, bendito Dios, en la presencia de Jesucristo aquí en la tierra trajiste la salvación. Pero no conforme con eso, Señor, nos regalaste la preciosa regeneración que hace el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. ¿Cómo no buscarte? ¿Cómo no saber? ¿Cómo no conocer, bendito Dios, todas esas promesas que tienes allí guardadas en tu corazón para nuestra vida? Señor, que este año hagamos al revés en nuestro proyecto. Que primero, Señor, nos concentremos en buscar tu rostro, en conocer un poquito más de tu palabra, en invertir tiempo en lo que realmente es fundamental para nuestra vida. Estar en tu presencia, conocerte, recibir de tu guía y tu dirección. Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú nos traigas al corazón la promesa que hoy necesitamos, que hoy nuestra vida está anhelando. Pero Padre amado, pero también que busquemos ayuda. Si no conozco de la Biblia, siempre hay un guía, siempre hay un líder, un pastor que nos puede orientar, que nos puede ayudar. Señor, a través de la pastoral teoterápica personal, recibir esa ayuda tan necesaria, bendito Dios, para ir y buscar eso que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, gracias porque la provisión, Señor, viene desde antes de la fundación de la tierra. Allí nos pensaste, allí nos pusiste un propósito y allí, Señor, decidiste todo lo que iba a pasar en nuestra vida. Pero todavía no lo conocemos, Señor. Acerca nuestro corazón a tu palabra. Acércanos dispuestos a obedecer y a tomar, Señor, en fe esa palabra y correr, pero correr hacia la verdadera meta. Allí al supremo llamamiento que es en nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Papá bueno, te damos gracias y permítenos avanzar en esta construcción de proyectos de vida que siempre, siempre tengan la dirección y el respaldo tuyo. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.